Coleccionistas del mundo, jugadores, hoy os traigo al canal un unboxing de esta edición de Baldur's Gate 3. Esta es la única edición que ha salido en formato físico a través de la página de Larian. Viene con este pedazo de tochaco, esta caja gigante. En este vídeo no voy a hacer un gameplay del juego, pues ya lo conocéis. Así que me limitaré simplemente a hacer un unboxing de la edición y mostraros todo el contenido. Así que quedaros conmigo y vamos a ver esta edición maravillosa que nos ha regalado Larian del Game of the Year. Aquí os traigo en exclusiva este unboxing de la edición en formato físico de Baldur's Gate 3. Como ya os dije en la introducción del vídeo, esta edición solamente Larian, que son los desarrolladores, son los únicos que lo han editado en formato físico. Una pena que para conseguir una edición haya que estar comprándola por internet y volviéndose loco, porque al final esta edición uno se piensa que la van a sacar más adelante y si solamente la saca la página de Larian Studios ya os da una pauta de que es bastante complicado de que vayan a sacarla más adelante. Por lo menos esta es la edición coleccionista. A lo mejor más adelante la sacan, alguna editora la quiere traer solamente el juego solo, pero esta es la edición que vendían ellos y os la voy a enseñar. Por supuesto el juego viene en español también, viene en multidiomas, con todos los idiomas oficiales que tiene la edición digital. Está también la edición para la Xbox y para ordenador, por supuesto. Y aproximadamente esta edición ha tardado unos 4 o 5 meses en hacerse, en fabricarla. Esto no me suele gustar comprar a través de páginas web de estos juegos porque tengo algún juego que lleva más de 1 año y medio en producción y todavía no se ha mandado. Este caso ha sido un tiempo relativamente razonable. Pero bueno, que por lo general no me gusta tener que esperar meses y meses a que saquen el juego, pero bueno, esto es lo que es. Si queréis la edición física de Baldur's Gate, esta es la única manera de conseguirla, así que toca esperar, no hay más. Aquí pone un poquito los requisitos. En el caso de la PlayStation, el PlayStation 5, el espacio que ocupa son 105 GB, que la carátula está en inglés, obviamente. Y tiene este formato de libro. Esto es papel, no es tapa dura, así que vamos a quitarlo. Y al quitar la funda tenemos esta preciosa caja con este filo dorado en relieve, con el dibujo de Baldur's Gate 3. Aquí tenemos lo mismo que en la edición, que en el cartón de fuera, como si fuera un libro, simulando un libro. Y aquí tenemos la parte de atrás. La verdad que está muy chula. Y por fuera ya quitamos la funda y pasamos al contenido. Vamos a ir intentando verlo poco a poco. En primer lugar encontramos un póster. Vamos a abrirlo. El póster es bastante grande. No creo que se pueda ver dentro de la cámara, pero lo voy a intentar enseñar. Porque son tiene varios dobleces. La verdad que el póster es gigantesco, ¿eh? Voy a enseñar poco a poco el póster. Es muy grande. Tenemos el 2023, Wizards of the Coast, Larian Studios. El dibujo es precioso. Recuerda totalmente a Cthulhu de Lovecraft. Esto es lo primero que incluye la edición coleccionista. Este póster, vamos aquí. ¿Qué más tenemos aquí?
aquí tenemos un mapa. Creo recordar, sí, efectivamente. Aquí tenemos un mapa. Esto es de un papel rugoso. Hubiera estado bien que fuera de tela o algo parecido, pero bueno, es un detalle que está bonito también. Y aquí pasamos a unas pegatinas. Tenemos estas. Un montón de pegatinas, diferentes tipos. Aquí otra más. Vamos a ver qué ha pasado, que se ha quitado el flash. Como veis, el contenido es bastante amplio. Vamos a poner el cable aquí. Vamos a darle un poquito de luz para que se vea bien. ¿Qué más tenemos aquí? Más pegatinas. Más pegatinas. Unas pocas más. Más pegatinas. Y aquí tenemos el juego. Vamos a abrirlo. Dentro no tendrá nada, simplemente serán los discos. A ver si consigo abrirlo sin liarla mucho. En el caso de que en un futuro saliera alguna edición, seguramente sería el disco solo. Ya lo he abierto mal. Vamos al plástico. Aquí abrimos el juego y encontraremos efectivamente los dos discos que dice que incluye. Aquí los tenemos. Y aquí tenemos unos parches, también tenemos en la edición. Este parche, aquí tenemos otro. Y en mi opinión lo mejor de toda la edición es esta banda sonora. La banda sonora original del juego. La presentación es una auténtica pasada. Son 3 discos. Los dibujos son espectaculares. Voy a sacar un disco para que veáis el fondo. Si consigo no romperlo. Está bastante duro. Tiene los dibujos por detrás. Las bandas sonoras siempre se agradecen. Madre mía, cómo está de duro esto. Me da hasta miedo quitarlo. Lo voy a quitar porque al final me voy a cargar el disco. Está durísimo esto hasta ahora. Está tela de duro, vamos. Ahí tenemos el otro dibujo que tenemos aquí. Y aquí tenemos el listado de canciones. Son aquí 14, aquí otras 14, son en total 43 temas. La verdad, increíble. Y esta es la funda interior, que es donde va colocado todo. Aquí va la banda sonora, aquí van los parches, aquí va el juego, las pegatinas, mapa, póster,
y se vuelve a cerrar. Y esta es la edición coleccionista de Baldur's Gate, editada por Larian Games, a un precio de 100 euros aproximadamente. De el actual juego del año. Espero que os haya gustado este unboxing. Si es así, ponedmelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.